nuestro siguiente invitado. Martín Guerra es escritor, profesor y además miembro de la dirección del Partido de Izquierda Socialista. Muchísimas gracias por estar acá, Martín. Bienvenido. Muchas gracias a ti, un saludo a ti, al programa y al pueblo bolivariano de Venezuela. Te agradezco muchísimo. ¿Ya ejerciste tu derecho al voto? Todavía no, porque Todavía. soy peruano. Eres peruano, Sí. ok. No, estás como nosotros, que los que llegamos acá a esta tierra no podemos ejercer nuestro derecho al voto, pero estando acá desde el ámbito de la comunicación, conociendo la historia del país y ayudando a que aquellos que se encuentran fuera de Venezuela puedan entender este proceso, de alguna manera también estamos ayudando a que se viva de forma democrática y que estos constantes intentos para deslegitimar este proceso sean cada vez menos. Es así. Y quiero iniciar, primero que nada, saludando a mis compatriotas peruanos, porque hoy día se cumplen 203 años de la declaración de nuestra primera independencia. El 28 de julio es el Día del Perú, pero también es el día del natalicio del comandante Chávez. Para todos ustedes, para todos los revolucionarios, los bolivarianos, los venezolanos, un gran abrazo por los 70 años del inmenso comandante Hugo Chávez Frías. Es increíble que las fechas se enlacen. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos entender estos enlaces? Además, importantes en la medida en que hablamos de libertad, hablamos de reconocer un pueblo de forma distinta y de cierta identidad también que se marca. Sí, claro que sí. En este momento tengo, por ejemplo, dos corazones, ¿no? Uno aquí acompañando, apoyando el proceso revolucionario. Una elección es también una manifestación de un proceso de transformación. Sí. Y en el Perú, que vivimos lamentablemente bajo un gobierno de facto, una dictadura que se inició el 7 de diciembre del 2022, también solidarizándome con las protestas que mis hermanos, mis compatriotas del Perú están realizando en este momento. Sí. Entonces, la realidad nuestra es compleja, pero ahí vamos luchando y vamos a llegar a una victoria muy pronto. Con mirada extranjera, ¿cómo te acercas a este panorama? Muchos han comenzado a decir a través de redes sociales que lo que se vive en Venezuela no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cómo te enfrentas tú? ¿Cómo lo puedes contar? Bueno, por citarte ejemplos de mi país, el bombardeo de los medios no sé, de malformación, malinformación, de desinformación. De no comunicación. De no comunicación que se vive ahí, que los medios de comunicación de prensa escrita, la radio y la televisión en el Perú los dueños son dos familias. La desinformación es impresionante, dicen totalmente la mentira y por eso quisiera referirme a eso, a mis compatriotas de la patria grande y especialmente del Perú. Saber que lo que se está diciendo es mentira, que hay un pueblo que a pesar de haber resistido las medidas coercitivas unilaterales, casi 1000, ¿no? De la Unión Europea y de los Estados Unidos, del imperialismo, a pesar de todo lo que se vino, ¿no? Porque justo en esos momentos hay inundaciones, después viene la sequía, desabastecimiento, captura de capitales, secuestro de capitales, porque a Venezuela le quitaron sus capitales. Sí. A pesar de todo esto, este pueblo ha vuelto. Y como nosotros hemos visitado varias veces Venezuela, sentíamos en las calles la sensación del 2005, la sensación del 2008, es decir, ha renacido. Y ese renacimiento prueba una gran fuerza de la revolución y de la dirigencia de la revolución, ¿no? Del PSUV, del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, el pueblo venezolano está trabajando, está produciendo. He visto las ferias productivas, ¿no? Que tienen un sinnúmero de productos que además se preocupan por el tema de la ecología, que no, digamos que las personas que consumen estos productos reciban un producto saludable. Es decir, no solamente se está generando trabajo y se está produciendo, sino que se está diversificando la producción y se está creando una alimentación saludable. Entonces, eso es también revolución, ¿no? La gente cree a veces que revolución solamente es el momento declarativo, discursivo, ¿no? La revolución también es obra, es trabajo, es transformación. Y yo veo eso aquí y veo que el pueblo mayoritariamente está por ese camino y por ese apoyo, ¿no? Y por la resiliencia también que muestra este pueblo, porque si hablamos de revolución como este concepto que implica cambio constante y transformación constante, este pueblo ha demostrado una transformación sin lugar a dudas inédita, porque seguir desarrollando su economía, lo que ha logrado hasta este momento el gobierno en los últimos años, cierta estabilidad cambiaria, abastecimiento, decíamos, las filas no son para comprar alimentos, son para ejercer su derecho al voto, además la inversión pública, además también el apoyo directo a los emprendimientos. Es un elemento importante también para resaltar en la medida en que se transforma un país pese a las inclemencias de otras potencias sobre él. Así es, en economía hay una relación muy importante, que es la relación de la inflación con la producción. Hemos visto que se ha reducido la inflación de una manera muy fuerte, muy importante, inédita, tanto así que el Fondo Monetario Internacional, que no es amigo nuestro, ha terminado por reconocerlo y decir que Venezuela va a ser el país que más crecimiento va a tener este año y el 2025. Atención todos los países que hablaban de la estabilidad económica, entre ellos el Perú, por supuesto, lo cual es falso, tenemos una crisis económica allí.
lo que está ocurriendo acá, ¿no? Esa relación entre reducción de la inflación y producción. Y eso genera trabajo y están los emprendimientos, ¿no? Las pequeñas empresas, los trabajadores ganando, consumiendo. Eso se observa en el crecimiento del nivel de consumo. Y todo eso lo hemos visto. Hay reducción de la inflación, crecimiento del nivel de consumo y pasa por una diversificación de la producción inicial, pero que estamos seguros que después va a ir aumentando. Sin duda. Ahora se consume el producto nacional. Se consume más nacional que Claro. internacional y es un elemento importante. Pero Martín, quiero aprovechar contigo, desde tu calidad de extranjero, tú sabes que la calidad de extranjero nos da cierta ventaja a veces porque podemos ver la situación desde una perspectiva un poco más global, ¿no? Así Salimos como desde el ombligo de esa tierra que a veces nos suma, ¿verdad? Y nos deja solamente ver lo que está cerca de nuestras narices. Han habido varias denuncias injustificadas, ilegales, de aquellos interesados supuestamente en conocer cómo funciona este proceso, en ser veedores internacionales que no han cumplido con la legalidad de este país y que evidentemente por ende no se encuentran hoy en Venezuela. Tú que vienes desde afuera, ¿es posible que yo decida mañana ser parte de un proceso eleccionario en Perú así porque quiera, sin corresponder con la legalidad que establece el país? Yo puedo hacer eso, es decir, ¿cualquier país recibiría una injerencia así sin denunciarlo ante la comunidad internacional? Ni un periodista, ni un ciudadano común y corriente, ni un dirigente político, ni un fantasma político como algunos que han querido venir, pueden ingresar a un país. Es como si tú o yo nos fuéramos a supervisar las elecciones en los Estados Unidos o en España o en Francia o en Italia o en Alemania. No nos dejarían entrar, ¿no? A menos que nos hubieran invitado. A menos que hubiéramos pedido la invitación, también se puede hacer, pero cumpliendo una serie de protocolos, ¿no? Ellos están acostumbrados a gobernar el mundo y hacerlo como les da la gana, ¿no? Sin respetar. Aquí se vive soberanía, se vive dignidad. Ha costado mucho, son 25 años tener eso. Mira, en la historia de nuestro continente, cuando luchamos por nuestra primera independencia, muchas batallas se dieron, ¿no? Por ejemplo, en junio de 1821, Carabobo, ¿no? ¿Qué se logró ahí? Se logró la derrota militar del colonialismo. Luego en el Perú, en agosto de 1824, Junín, y este año se va a cumplir en diciembre 200 años de la batalla de Ayacucho, que se selló la independencia de la patria. Pero logramos muchas cosas, pero se logró la independencia y la derrota militar, pero la derrota económica no. Las élites se camuflaron y siguieron permaneciendo, y siguen permaneciendo en gran parte del continente. Pero ellos creen que ahora en Venezuela pueden seguir mandando, pueden seguir aprovechándose de los capitales. No, ya esa derrota económica se les está dando. Qué mejor ejemplo que Venezuela ha salido erguida de tantos embates, ataques, sabotajes, boicots, robos, hay que decirlo, porque les secuestraron capitales en muchos países, ¿no? Que hablan de democracia y derechos humanos y que todavía mantienen colonias, muchos de ellos en el mundo, ¿no? Por poner algún ejemplo. Y Venezuela ha salido adelante y sigue saliendo adelante como un pueblo que ha visto a su dirigencia sufrir con ellos, que jamás le dio la espalda, que ante cada problema que surgía producto de las medidas coercitivas unilaterales, habían varias soluciones. Entonces es una cuestión increíble, por eso hablamos de revolución, ¿no? La revolución no espera que las soluciones estén en los libros, crea soluciones a partir de los problemas, ¿no? Como un matemático genial, ¿no? Entonces ese pueblo entiende eso, ha participado en eso además. Yo estuve aquí años anteriores, estuve en los años bonitos, en los años difíciles, y vi, por ejemplo, en varios pueblos que creaban su propia moneda para poder solucionar el tema del intercambio interno, o que generaban cadenas productivas para autoabastecerse. Entonces, no es solamente que el gobierno solucionó, porque en revolución no es un gobierno que regala cosas, ¿no? Sino es un pueblo y un gobierno que están hermanados, que trabajan en conjunto, un gobierno que representa a su pueblo. Eso no hay en países como el mío, por ejemplo, y en muchos de América Latina, que se atreven sus gobernantes a criticar al gobierno de Venezuela, criticar al PSUV, criticar el socialismo venezolano, hablando de la necesidad de que en Venezuela haya libertad, haya democracia, que de la libertad de los campesinos peruanos y los pueblos del interior del país que salieron a protestar en 2022 y mataron más de 70, la libertad en Colombia, antes del gobierno actual, donde los campesinos también y los dirigentes de los pueblos eran asesinados todos los días, ¿no? La libertad de los niños que son vendidos como productos, ¿no? De uso para cosas terribles, que no vamos a mencionar aquí, en todo el continente. Esa libertad quieren, la libertad para quitar los programas sociales como se está viviendo en Argentina, la libertad para que el pobre no pueda tener acceso a vivienda, educación, salud, la libertad para que en la pandemia mueran millones porque no teníamos programas de salud instalados. Esa libertad es la que ellos pregonan, claro, la libertad del gran capital, que ellos representan, ni siquiera como una clase social que genera riqueza en su país, sino que son bisagra
del robo de nuestros recursos y mantenernos como países primarios exportadores, monoproductores, ¿no? Ya basta, en Venezuela se está produciendo, se está transformando la economía y el mismo pueblo está participando en eso. Entonces aquí, dentro de muy poco tiempo, no se va a requerir de tanta dependencia del capital transnacional, sino que más bien se va a convertir en un foco de desarrollo económico para toda la región. Así eso deben ir los demás países si verdaderamente proclaman la libertad y la democracia, y por eso estamos luchando. De ahí la importancia de este día histórico, de lo que sucede hoy en Venezuela, no solo para este país, sino para el continente. Querido Martín, muchísimas gracias por haber estado acá. Te agradezco. Gracias. Un gusto escucharte y seguramente capaz que en la próxima va y te haces venezolano y te toca votar en la silla. Votaremos. Gracias. Muchas gracias.